¿Qué va a pasar con el euro digital? Bueno, a finales de junio, es decir, ahora ya, la Comisión Europea, apunten porque esta es importante, entregará la primera versión de lo que va a ser la ley o el desarrollo legislativo, porque a lo mejor hay varias leyes, para el lanzamiento del euro digital, que va a ser aprobado en octubre por el Banco Central Europeo. Esto no implica que en octubre todos tengamos ya euros digitales. Esto lo que implica es que en ese momento el Banco Central Europeo va a dar paso a la siguiente fase. La siguiente fase son más pruebas piloto, más desarrollo, tramitación jurídica. Esto va a requerir una tramitación jurídica tremenda porque tiene que ir al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo. Si nada se tuerce, quedaría aprobado, o si todo se tuerce, mejor dicho, quedaría aprobado antes de las elecciones europeas de junio del 2024. Y la idea es que con este calendario, en el 2026 o como muy tarde en 2027, ya esté implantado este euro digital. Para explicarle a la gente lo que es el euro digital, también es extensible al dólar digital, que ahora la Reserva Federal va a lanzar su proyecto FedNow. Si nos están escuchando en Estados Unidos, es exactamente lo mismo. Para entender lo que es una divisa digital, un euro digital, un dólar digital, primero tienen que saber ustedes lo que no es. No es una criptomoneda. No es una criptomoneda. Una criptomoneda tiene que ser descentralizada, una criptomoneda tiene que ser de uso anónimo. Esto no es una criptomoneda. Esto es una representación digital de la moneda actual, que emite y respalda cada uno de los bancos centrales. Con este atributo de credibilidad, nos dicen ellos, ha sido concebido. En un mundo de digitalización creciente, en el que proliferan nuevos e imaginativos instrumentos no supervisados. Eso es lo que nos dicen los bancos centrales sobre esas criptodivisas. Según el Banco Central, el euro digital, el dólar digital, es un antídoto al Bitcoin, que nos dicen que han succionado una cuota de la masa monetaria. Fíjense qué conceptos se utilizan, porque esto es una guerra absoluta. Los que han diseñado el euro digital lo conciben como una especie de bizum europeo de naturaleza pública. Y nos dicen, no, es que claro, esto tiene que ser de naturaleza pública. Porque es que ahora realmente los sistemas de pago se realizan a través de empresas privadas, Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, que son propiedad además de empresas de Estados Unidos, por lo tanto hay que lanzar el euro digital. Esto es todo lo que nos van a vender. ¿Cómo van a conseguir que lo utilicemos y que lo empleemos? Pues ellos van a intentarlo realizando las entregas del dinero público vía prestaciones, vía cheques bebé, cheques educativos, pagos de pensiones, a través de estas divisas digitales. Que al principio uno va a poder acudir al cajero automático y sacar dinero en efectivo, pero no sabemos durante cuánto tiempo. Lo más relevante de esto es que es dinero programable. Se puede programar una fecha de caducidad. Se puede programar para que solo se gaste, por ejemplo, en supermercados. O para que no se gaste en un determinado supermercado. O para que no se gaste en un determinado podcast, a lo mejor, ¿no? Para hacer un crowdfunding y ser independientes y que no se pueda hacer un determinado ingreso, porque se programe esa divisa para que no se puedan hacer ingresos a aquellos que estén en una lista negra. Ellos le llaman la lista amarilla, que queda mucho mejor. Porque claro, lista negra queda feo. La lista amarilla algo habrán hecho, si son amarillos. Si están ahí en la lista amarilla, un poco sucietes son. Que es lo mismo que se hace con todo el tema de la censura en redes sociales, los algoritmos que incluyen algunos medios o algunos contenidos en el ámbito de la desinformación, son listas amarillas todos. El paso definitivo a eliminar el efectivo va a ser el que va a marcar realmente la diferencia, porque hasta ese momento el sistema va a ser exactamente igual que el que hay ahora. Por lo tanto, tranquilidad. Me escribe gente diciendo que va a sacar todo el dinero del banco y se va a comprar una escopeta. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero yo no recomiendo tener todo el dinero en tu casa. Lo único que van a hacer es que tu dinero, en lugar de ser una E con el euro, va a ser una E y se inventarán algo. Ya le crearán un logo, le pondrán ahí un más, le pondrán un E-euro, E-euro. Algo se inventarán. Hay muchas ideas sobre la mesa, no las voy a mencionar todas. El tipo que está aquí, sobre todo ejerciendo de portavoz, es el miembro del Consejo del Banco Central Europeo, Fabio Panetta. Entonces, cuando ustedes quieren saber realmente por dónde van los tiros,
lo que tienen que hacer es leer las declaraciones de este tipo, de Fabio Panetta. Y este tipo ya ha dicho en algunas de las reuniones preparatorias que su idea es que no se prohíba el efectivo, pero permitir un gasto en efectivo que no supere los 50-60 euros. Lo cual es tremendo. Es tremendo. Esto parece que lo ha ideado Montoro, como cuando decidió que el gasto en efectivo no podía ser más de 1.000 euros ni podías tener más de 1.000 euros en casa. O sea, estas monstruosidades que se les ocurren a mentes enfermas. Fíjese si son hipócritas que precisamente las autoridades europeas, entre ellos el Banco Central Europeo, han apercibido a España por esta cuestión, diciendo que cómo se puede limitar el uso del dinero en efectivo. Bueno, ¿y ustedes qué es lo que van a hacer si ustedes van a crear la mayor limitación de la historia? Entonces nos dirán que por encima de 60 euros o de 60 dólares o la cantidad que se ponga en cada uno de los países, no sé en Estados Unidos finalmente cuál será la cantidad, que no se pueden hacer pagos que no sean directamente de forma electrónica. Y el uso va a ser el mismo que el que hacemos ahora con la tarjetita. Lo único que la tarjeta ya no será de Visa o de Mastercard, o sí, señores del BCE, porque luego habrá que llegar a acuerdos con empresas para que lleven esto a cabo, ¿no? Imaginémonos que realmente están diciendo la verdad y que solo va a salir del Banco Central Europeo. Pues entonces tendremos una tarjetita en la cual pues, sea emitida por el Banco Central Europeo, o mucho mejor, un código QR, ¿verdad? Donde vaya nuestra billetera digital y donde ahí tengamos nuestros euros digitales. También podremos tener nuestros bitcoins digitales y si tenemos también el dinero, por ejemplo, de la empresa de videojuegos, dinero virtual que nosotros utilizamos para comprar videojuegos o el dinero virtual que podamos emplear para pagar Netflix o para pagar cualquier otra plataforma. ¿Ven por dónde va el asunto? El asunto va por ahí. Hay empresas que tienen sistemas de pago. Sony, por ejemplo, es una. Tiene una tienda y en esa tienda, cuando uno quiere, sobre todo en el ámbito de los videojuegos, quiere descargar un contenido, lo que hace es trasladar dinero de su monedero, de su cuenta bancaria, a la cuenta de Sony, que lo transforma en dinero de Sony y tú pagas con el dinero de Sony. Eso es un poco la historia. Vamos a hablar el sábado bien en el gran reseteo sobre lo que implica esto en términos de agenda globalista, esa tokenización de la humanidad, palabra token, del que vamos a hablar mucho, me temo, en los próximos meses. Entonces, ese es el plan, ese es el proyecto. La idea es que esté implantado en 2026-2027. Luego habría un tiempo en el que verían hasta qué punto seguimos o no usando el efectivo y luego ya lo eliminarían. Dentro de las conversaciones que se han llevado a cabo, porque yo tengo fuentes dentro de los equipos que están un poco analizando las diferentes opciones, siempre surge la idea, una idea muy similar a la de los tipos del proyecto para el nuevo siglo americano, que querían o esperaban un nuevo Pearl Harbor para poder implantar su agenda, y luego llegó el 11S. Dicen que tiene que haber algún tipo de pánico. Y les vino de maravilla, o sea, les vino de maravilla para el nuevo Pearl Harbor, vamos. Casualmente luego ellos estaban en tareas de gobierno cuando sucedió el nuevo Pearl Harbor, casualmente. Tampoco quiero casualmente, yo... Señor Wolfowitz, tampoco quiero yo culparle a usted de nada, ¿no? También presidente del Banco Mundial, Wolfowitz. No era el peor Wolfowitz. No. O sea, era no malo. Calcetines, pero bueno, no, es cierto. Era malo, pero no era el peor de todos. Era una de las caras visibles, ¿no? Quizás yo por mi era una de las caras más visibles, lo tenía más enfilado, ¿no? Sí, era una de las caras más visibles y evidentemente era malo y se le veía. O sea, hay gente como el Zbigniew Brzezinski, como como Rumsfeld. O sea, es gente que ya la cara verdaderamente es el espejo del alma, pero no era ni con mucho el peor, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el nuevo Pearl Harbor que necesitan? Pues un pánico bancario. Se necesita un pánico bancario. Porque en el momento en el que haya una gran crisis bancaria, nos dirán, si no existiera el efectivo, no habría corridas bancarias porque ustedes solo harían un traslado de dinero de un sitio a otro, pero no desaparecería del sistema. Un pánico bancario se da cuando tú vas al banco, coges el dinero y te lo llevas a tu casa. Si lo mandas a otro banco no hay un pánico bancario. Tu banco podrá quebrar, pero el otro se ha llevado el dinero, que es lo que está haciendo JP Morgan ahora con la crisis de los bancos regionales. Efectivamente. Te dice, ¿hay una crisis bancaria en Estados Unidos? Hombre, pues en algunos bancos están a punto de quebrar, tendrían que haber quebrado ya y no han quebrado pues porque el Tesoro y la Reserva Federal están ahí llevándolo todo con encaje de bolillos, porque los depósitos están saliendo corriendo en manos de JP Morgan, porque todo el mundo dice, vamos a darle el dinero a Jamie Dimon, que este parece que maneja y que tiene mando en plaza. ¿Eso cuándo va a pasar, esa crisis bancaria? Pues no sabemos ni siquiera si va a pasar, pero si sucede, va a ser provocada, o mejor dicho, esa crisis está ya ahí latente y lo único que tienes que hacer es provocarla. Esto es como si tienes una bañera llena de agua, dice, bueno, ¿cuándo se va a vaciar? Pues cuando le quite el tapón.
¿El culpable quién es? ¿El que la vació o el que quita el tapón? Pues en este caso es el mismo porque es el mismo el que la vació y el que la llenó también. El que la llenó, perdón, y el que quita el tapón para vaciarla. La bañera está llena. Cada vez se llena más. Y de vez en cuando hay que quitarle el tapón. ¿Por qué no cortamos el grifo? Pues esa es la gran cuestión, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es darle la llave de paso, que no haya más grifos. Pues básicamente la respuesta es sencilla, porque esta deudocracia no podría seguir funcionando, porque es una economía mundial creada en base a crédito. Pero eso ya sería otra cuestión. Estamos asistiendo a una campaña de propaganda como nunca se había producido en el ámbito económico y financiero. En el diario 5 Días se publicaba en el día de hoy, a las 5:40 de la mañana, evidentemente lo tenían ya preparado el día anterior, un artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex secretario de Estado del gobierno socialista, ex gobernador del Banco de España, el gobernador del Banco de España durante el cual se produjo la crisis, la salida a bolsa de Bankia y toda la crisis bancaria que motivó el rescate financiero de España, y nos dice este tipo, no hay que crear el euro digital, ya existe. Y dice en el subtítulo, son los ciudadanos y las empresas las que deben decidir si les interesa este activo sin riesgo. Y cuanto antes puedan hacerlo, mejor. Ustedes decidan lo que quieran, pero decidan lo que digo yo y decidanlo rápido, por favor. ¿Cómo que un activo sin riesgo? Pero si va a controlar el Banco Central todas las operaciones que hagamos en nuestras vidas, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, ¿eso no es un riesgo? Y luego, el riesgo derivado de tener un banco central de un país que se dedica, o de un conjunto de países, la zona euro, que se dedica a expropiar, a confiscar reservas de otros bancos centrales. Que como le ha recordado la propia Lagarde, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, ese acto puede motivar una falta de credibilidad en el euro y a la larga puede afectar a la divisa comunitaria. Dice, bueno, y entonces en ese momento, ¿nosotros podríamos sacar ese dinero? Pues si considera el Banco Central Europeo que tiene que congelar cuentas, las congela. O a lo mejor nos deja que gastemos un 10% de lo que tengamos. Se elimina la única capacidad que nos quedaba de libertad, que era poder ir al banco y sacar el dinero. Porque meterlo no es una decisión libre, nos obligan a hacerlo. Sí. No se puede operar sin estar bancarizado, no se puede vivir. No, es tremendo. Ese yo creo que ha sido uno de los grandes logros en la esclavitud del hombre. Pues sí, efectivamente, ¿no? Ya lo decían los padres fundadores, ¿no? Lo que sucedía con la deuda, cómo esclavizaba, y al final el sistema actual es un sistema de dinero-deuda. Lean el artículo de Fernández Ordóñez en 5 días, además está abierto, lo pueden leer los que quieran, y ahí verán la explicación oficial del euro digital, y verán cómo en cada uno de los párrafos hay una idea totalitaria que les rechinará, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de esto, y afortunadamente cada vez más gente lo conoce. Es fundamental que lo conozcamos.